Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Gómez Espitia, soy estudiante de Psicología de la Universidad UNAD. La entrevista se realiza como actividad del curso de observación y entrevista. Nos encontramos con la doctora Daisy Rusi, rectora del Colegio Canabro desde el año 2001, quien viene realizando una labor ardua en la formación y desarrollo tanto personal como educativo de los niños y jóvenes. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista que tiene como propósito conocer su vasta experiencia sobre un tema tan sensible como lo es el maltrato infantil. Para nosotros como estudiantes es importante saber sobre su vida. Cuéntenos. ¿Cómo ¿Por qué escogió la profesión de la pedagogía? Diana Marcela, buenos días. Me alegra muchísimo poderte colaborar con esta entrevista. Cuando tú me preguntas sobre mi vida, te quiero decir así como de manera muy precisa, este es mi año 46 en el ejercicio de la profesión docente. Yo soy normalista superior de la Normal Nacional Femenina de Tunja en esa época, hoy en día llamada Normal Nacional Leonor Álvarez Pinzón. Leonor Álvarez Pinzón fue la rectora de la Normal cuando yo me gradué en el año de 1970. ¿Por qué la pedagogía? No fue mi sueño inicial la pedagogía. Yo tenía una proyección profesional en el campo de las ciencias políticas. Pero bueno, en esa época mi madre reflexionó conmigo y ella con sabiduría, mi mamá fue una mujer muy sabia y me expresaba que lo que el país necesitaba no eran abogados, que lo que el país necesitaba eran educadores y buenos educadores. Entendí la razón de mi mamá y continué mi formación en la Normal, haciendo los 2 grados, 10º y 11, en esa época que me certificaron como normalista superior. Y en la Normal uno tenía etapas de interacción con niños y niñas, en la observación y en la etapa de práctica. Y sí, me fui enamorando de los niños, me fui enamorando de aportarle a la sociedad, a mi país, para que ese recurso humano, que es el recurso más valioso de un país, fuese de calidad. Fuese de calidad. Y ahí comenzó, y nunca antes me he desvinculado de la educación, nunca he interrumpido y he estado en permanente formación. Hice mi licenciatura, yo la hice en Ciencias Sociales y Económicas, hice una especialización en responsabilidad social y realicé una maestría en educación. Tuve una práctica docente en aula de muchos años. Trabajé con el sector privado en un comienzo de mi ejercicio profesional y ya luego me vinculé al sector público, del cual renuncié ya hace algunos años también, y me dediqué al sector privado porque trabajar en el sector público, no me lo estás preguntando, el docente hace la labor, pero la labor se pierde, porque no hay continuidad. Mientras que trabajar en una institución educativa privada, hay continuidad. Y yo le pedí a Dios me diera ese espacio de gerenciar proyectos educativos. Y llevo desde el año 90 gerenciando proyectos educativos. En el lugar en donde estamos en este momento haciendo la entrevista, llegar aquí es llegar ya con un acumulado de experiencia de 12 años. En esta institución llevo 17 años, estoy cumpliendo este año. Y la tarea mía como rectora no ha sido otra que la de hacer la mejora continua, a partir de los cambios que se están dando en la sociedad, de las formas de ser de los niños y de los adolescentes, que también tienen cambios vertiginosos, pero en corto tiempo. Y también valorando los cambios que tiene el país, ¿no? Valorando los cambios a nivel del sector económico, del sector productivo, porque al fin y al cabo lo que hacemos en la educación es preparar al ser humano para el desarrollo del mismo país a futuro. Y eso me enamoró y me enamora, y le agradezco a Dios infinitamente el haberle permitido a mi mamá tocar mi alma y el haberme permitido a mí
recibir esa reflexión que muy sabiamente mi mamá hizo para que mi orientación profesional fuera en el ámbito de lo pedagógico. Doctora, en su larga trayectoria en el ámbito educativo, ¿nos puede contar cuál es el papel del docente frente a un caso de maltrato o abuso infantil? Ay, por Dios, los docentes más que para dar instrucción, que no consigo, o sea, es el rol del maestro, el rol del docente está en acompañar procesos de desarrollo humano. Y yo no puedo concebir un proceso de desarrollo humano en el marco de la vulneración de los derechos de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, frente a la pregunta que me haces, que cuál es el papel del docente frente a un caso de maltrato en los niños, es de total defensa del derecho del niño y del menor. Los colegios y los maestros debemos ser garantes de los derechos de los niños. Por lo tanto, la observación, el diálogo permanente del maestro con el estudiante es vital. Y no es necesario que un niño le diga a un profesor lo que le está pasando, suficiente con la mirada sabia de un maestro para entender cuando el niño está alegre, cuando está triste, cuando algo hay en su alma que no le deja vivir en paz. Eso ya es una señal importante para que el maestro active estrategias pedagógicas para poder conocer del niño lo que está pasando en su vida y poder actuar. ¿Cuáles pueden ser los indicadores para la detección del maltrato infantil o abuso? Ya le estaba señalando en la respuesta anterior. Sí. Es que el lenguaje, con el lenguaje hacemos todo. Con las palabras hacemos las cosas. Y con las palabras estamos expresando lo que hay en el ser interior de cada persona. Pero no solamente con la palabra. La mirada, el gesto, el silencio, la tristeza. Los sentimientos afloran a flor de piel. Luego, un niño que tenga un sentimiento de tristeza es porque algo pasó en su vida. Y eso no lo podemos subestimar ni subvalorar. Lo debemos atender de manera rigurosa, porque algo está pasando en la vida del niño. Entonces, la actitud del niño, la expresión del niño, la palabra del niño, porque de igual manera hay niños que son supremamente agresivos, son supremamente intolerantes ante la acción del otro. Eso es señal posible de un maltrato. Sí. ¿Qué hacer ante la sospecha de un maltrato? Muchísimo hay que hacer. Si yo te coloco eso en el marco de la gestión del Colegio Canapro, que es el colegio que yo gerencio, te comparto los procedimientos y protocolos que tenemos. Un profesor debe conocer a su estudiante. Y no es suficiente con verlo. Debemos leer la documentación que el colegio tiene de ese niño. ¿Y qué documentación tiene el colegio? Tiene un formulario que el papá diligencia para iniciar un proceso de admisión. Tiene una valoración del colegio de procedencia. Tiene el registro de la entrevista que hizo la psicopedagoga. Y tiene el registro de la entrevista que hizo la psicóloga. Los docentes deben leer esos documentos. Ya con la lectura de esos documentos, el docente ya se hace un imaginario del niño. Cuando ya llega al aula y lo ve, va a enriquecer mucho más el conocimiento que él empezó a tener con la lectura de unos documentos. Y empieza a enriquecer el conocimiento por la observación. Por la observación del niño en todo momento. En el descanso, en el comedor, en la clase, en la interacción con sus compañeros. Y va analizando eso que él va observando, y en el momento en que él identifique cambios significativos, tiene que activar alarmas. ¿Qué alarmas activa él? Lleva el caso al grado, lo canaliza a los directores de grado. Y ya no es solamente un maestro, ya son los directores de grado, que son más de uno, y él.
Pero si los directores de grado activan sus alarmas, desarrollan actividades y diseñan estrategias para poder conocer qué es lo que está pasando con el niño y no lo logran, lo activan en el ciclo. Y en el ciclo están todos los maestros que trabajan con ese niño. Y ya la orientadora que lidera ese ciclo, sabiendo que la orientadora es una psicóloga, Sí. la que orienta el ciclo. La orientadora con su formación profesional, ella va a discernir si el caso es para que lo trabaje ella como psicóloga o para ser remitido a un agente externo, para que trabaje con un psicólogo externo si el problema es de conducta o que lo trabaje con un profesional si el problema es relacionado con habilidades, con capacidades para el proceso de aprendizaje, que requiera de psicología, una valoración posiblemente con un neuropsicólogo, o de terapia ocupacional o de terapia de lenguaje. Entonces, lograr darle ayuda al niño para protegerlo de una condición de maltrato o de abuso es una tarea grandísima la del maestro. Yo considero que es el objeto principal de un maestro. Yo coloco en un nivel secundario el dar un conocimiento, el impartir un desarrollo de una temática o algo particular en relación con el conocimiento. Prevalece por encima los derechos de los niños. Cuando ya la sospecha ya es cierta, digámoslo así, comprobada, ustedes, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Denuncian o ustedes inician el proceso aquí en el colegio? No, lo iniciamos en el colegio porque el trabajo del colegio, yo lo digo a la comunidad, el ejercicio nuestro no es punitivo, no es sancionatorio, no es excluyente, no es de señalamiento. Porque también quiero decirle que el problema de maltrato está generado en la mala educación de los padres o en la carencia de la educación y de la formación de los padres. Luego, el padre de familia también tiene derecho a brindársele ese espacio de formación y por supuesto que lo iniciamos en el colegio. Con el núcleo familiar. Con el núcleo familiar, sí. Y ya acordamos, establecemos acuerdos con las familias para poder identificar a través de la observación misma en el colegio de las modificaciones y de los cambios de conducta y comportamiento que el niño vaya mostrando. Y en la medida en que él los va mostrando, vamos validando la efectividad de los acuerdos establecidos con la familia. Si esos acuerdos no generan modificaciones en el niño, claro, es nuestro deber. También nos lo manda la ley, ¿no? ¿Qué instituciones? Bienestar familiar, valoramos, según la condición. Sí. Si el caso amerita bienestar familiar o una instancia a nivel de comisaría de familia. Si el caso del maltrato es generado por violencia de uno de los dos progenitores. Perfecto. ¿Cuál debe ser la actitud que se debe asumir para que el niño tome confianza y comunique la situación que está viviendo? Brindarle al niño un trato con calidad, con calidez, hacerle sentir al niño que la comunidad del colegio lo ama, lo quiere, hablarle al niño de todo lo que él es capaz en su vida. Yo a los chicos les expreso con mucha frecuencia, todos los seres humanos hemos sido creados por Dios. Dios nos dotó a nosotros, a todos los seres humanos, con una cajita de herramientas perfecta. Tan solo que la cajita de herramientas está en miniatura. Y la tarea que debe hacer cada persona, con la ayuda de la pedagogía, es crecer, hacer grandes esas herramientas. ¿Y cómo las hace grandes? A través del conocimiento de sí mismo. Los niños deben conocerse. Y no es fácil llegar a tener conocimiento pleno de uno. Y ahí también tiene una acción importante la pedagogía. El generar experiencias pedagógicas en donde el niño se descubra.
Y el niño se descubre en la medida en que se permite escuchar a ese otro diferente de él, que tiene la capacidad de ver en él lo que el mismo niño no ve. Y ahí miraríamos un tanto lo que este psicólogo Johari habla de la ventana de Johari. Entonces esos ejercicios hay que hacerlos en direcciones de curso, en convivencia con estudiantes, en donde los niños hagan conciencia de que no nos conocemos a nosotros mismos por nosotros mismos. Porque la misma estructura psicológica del ser humano, el psicólogo Johari nos lo dice, hay cosas que nosotros conocemos de nosotros y sabemos que los demás también conocen de nosotros. Pero también hay otras que los otros conocen de nosotros, pero uno no conoce. Por eso la construcción se hace en la interacción. Pero culturalmente nos hemos negado a la interacción, porque la violencia, la guerra, la inseguridad, la desconfianza, entonces, y cuando hemos educado en unos egos muy marcados, en donde nos creemos absolutos, y ahí comenzamos a correr grandes riesgos, porque no somos absolutos. Y el ego no puede marcar nuestro destino. Cuando el ego marca el destino, lo que yo más aseguro es el fracaso. Entonces al niño hay que enseñarle desde pequeñito, de que la tarea de él está en aprender hasta que muere. Desde que es concebido hasta que muere, uno está en aprendizaje, en constante aprendizaje. Pero para poder tener buenos aprendizajes, debo tener una actitud de aprendiz. Y debo tener mucha humildad, que también culturalmente nos la han quitado. El sistema económico nos ha quitado ese valor vital que es la humildad. Y el mayor acto de humildad que uno tiene es reconocerse imperfecto. Es saber que sabe mucho, pero no sabe nada. Muy cierto. Y eso lo dicen los filósofos clásicos. Sí, señora. Doctora, ¿qué estrategias desarrollan los colegios para prevenir el maltrato o abuso en los menores? Enseñarle a los niños que todos los seres humanos somos sujetos de derechos. Somos sujetos de derechos, somos sujetos de responsabilidades de derechos y somos sujetos de obligaciones de derechos. Los niños deben conocer los derechos humanos y los niños deben hacer conciencia de que la persona es sagrada, como sagrado es el niño. Y nadie tiene la potestad de vulnerarle el derecho a nadie. Pero como le señalo, Diana, Marcela, culturalmente el mundo está descompuesto. El problema es de cultura. Sí. Luego la tarea de un establecimiento educativo es desarrollar procesos de cultura coherentes con las políticas, porque es que por un lado va la política y la política está muy distante de la cultura. En educación tenemos una tarea muy compleja. Por ejemplo, y te lo digo en esta conferencia, me encantaría que la UNAD y el psicólogo que escuche la entrevista, hola, yo quisiera tener la interacción con él para que me dijera su postura frente a lo que yo te voy a decir. Lo dije el sábado en un taller de inducción a padres de familia que están haciendo proceso de admisión en el colegio para el año 2018. Papás, el Colegio Canapro brinda educación y formación un tanto en contravía con las políticas del Estado colombiano. Y les voy a decir por qué. Porque en el Colegio Canapro defendemos la vida con mucho amor. Porque Dios con amor nos dio la vida. Y resulta que el cuerpo es el caparazón que contiene el alma y el espíritu. Y la dimensión más grande del hombre es la espiritual, que está contenida en un cuerpo que estamos vulnerando, afectando la vida. Por eso decimos no al piercing, no al tatuaje,
no al maquillaje en las niñas adolescentes, porque estamos, como dice una canción argentina, estamos matando la vida en primavera, porque estamos envejeciéndola y no la estamos dejando ser niño ni adolescente. Las niñas están envejeciendo y están perforando sus cuerpos, que albergan el alma y el espíritu. Pero como aquí predomina la moda, es la imitación, pero el criterio ¿en dónde está? Cuando uno le pregunta al niño por qué el piercing, por qué el tatuaje, porque me gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque lo tiene el deportista, porque lo tiene el cantante, pero nunca porque lo tiene el científico, nunca porque lo tiene el poeta, nunca porque lo tiene el literato. Y mira dónde estamos llevando a los niños. Y aquí hacemos defensa de eso, Diana Marcela. Luego, papás, ustedes perfectamente me pueden colgar una tutela y ustedes la ganan. Pero está en el manual de convivencia. Claro. Luego, de una vez les digo, si ustedes están educando a sus hijos para una vida de felicidad y de éxito, y aceptan este manual de convivencia, papás, este podrá ser su colegio. Pero si para ustedes es importante que su hijo tenga esas prácticas de esta época, este no es el colegio. Porque los acuerdos son vitales. Y si un padre de familia acepta la vinculación, es porque está de acuerdo con la política del colegio. Sí, señora. ¿Qué tan recurrentes se presentan casos de maltrato o abuso en la institución? Diana Marcela, muy pocos. Muy pocos. Yo te puedo señalar que tuve que remitir a Bienestar Familiar 2 casos. Y tuve que pedir apoyo de Secretaría de Salud en un caso. Voy a comentarte el primero, el de Secretaría de Salud. Hace ya varios años, tal vez como en el año 2008, 2009, una familia expresó que la niña de preescolar, hija de ellos, había sido abusada sexualmente por un estudiante del colegio. Podrás imaginar lo que significó para el colegio esto. Yo como rectora no lo podía creer, pero no lo podía desatender, porque yo no lo creyera. No, nos pusimos en la tarea de hacer el ejercicio de investigación para conocer la causa de que los papás decían tenía la niña. Los papás decían que la niña controlaba el esfínteres, pero que ya no estaba controlando el esfínteres y que un síntoma de violación sexual era la pérdida del control del esfínteres. Y que una niña, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? La familia, sin embargo, mantuvo a la niña esa finalización de ese año y el siguiente también. Pero seguimos investigando. Al no encontrar ninguna probabilidad de hallazgo dentro del colegio, porque la niña no logró identificar la niña que decía había sido la que abusó de la niña, porque no existía en el colegio. Entonces yo remití el caso a Secretaría de Salud. Secretaría de Salud nos dio el apoyo, realizó visita domiciliaria a la familia y logró precisar en dónde había sido generada la afectación de la niña, dentro de la misma familia. ¿Qué le dejó al colegio esa experiencia? Que los colegios tenemos una altísima responsabilidad para asegurar la seguridad de los niños, el bien más preciado del padre de familia. Es ahí cuando colocamos cámaras en el colegio. A partir de ese momento, colocamos cámaras en el colegio. Y nuestro colegio tiene un circuito de cerrado de televisión muy robusto. Los otros casos lo remitimos a Bienestar Familiar por
Porque el niño, hijo de una mamá adolescente, y los abuelos entran a ser como el formador, el cuidador sí, del niño, pero también de la mamá. Y es importante que el niño vea a su mamá y no como una persona que está siendo subordinada por los abuelos. Y eso estaba generando en el niño unos comportamientos supremamente riesgosos para la vida futura del niño. Primero, el no reconocimiento de la autoridad de su mamá. Y como no reconocía la autoridad de su mamá, no reconocía la autoridad de ningún adulto que ejerciera autoridad sobre él. Y trabajamos con los abuelos. Mira, y también tenía injerencia los tíos. Era una situación muy compleja. Era un niño de mucho riesgo. Y explicamos a la familia que el tema debería ser atendido en bienestar familiar, y bienestar familiar lo atendió, y el niño está cursando grado séptimo. Muy bien, muy bien. Continúa en la institución, sí señora. Continúa en la institución, y muy bien el niño, y muy bien la mamá, y muy bien la familia. Luego remitimos no para excluir, remitimos para que el Estado colombiano, con un organismo como Bienestar Familiar, que también quiero decir, que por lo que estoy conociendo últimamente, Acción de Bienestar Familiar, no, esa institución está evolucionando a la altura de las necesidades de la sociedad de este momento, porque estaba quedándose un poco atrás, pero se está revitalizando en correspondencia a las necesidades del momento. Eso es lo importante. Doctora, ¿quiere decir algo más? No, estoy feliz, Diana, yo puedo quedarme aquí contigo hablando el tiempo que tú quieras, pero te felicito por lo que estás haciendo. El Colegio Canapro mira el rol del psicólogo muy, muy importante para una institución educativa. En este momento te comento, si la universidad me pudiese referenciar, estoy en la consecución de 2 psicólogos para que asuman la conducción de los ciclos 1 y 2, y otro que me reservo. Doctora, Señora. usted es muy amable. Muchísimas gracias nuevamente. No, con mucho gusto, Diana. Usted es una persona definitivamente con muchísimos dones, y Dios sí la mandó con un propósito a este mundo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo especial al doctor Jaime Leal, y me alegra que hagas parte de esa institución, y sé que el doctor Jaime Leal ha hecho una tarea importante por esta universidad tan valiosa que educa a los colombianos en un horario y en una metodología muy flexible para poder lograr ese sueño profesional que todos tienen. Muchísimas gracias, doctora, que tenga buen día. Ok, gracias, Diana Marcela.